En la clase 9 hablaremos de la última merindad que surge a lo largo de la historia, que evidentemente es la merindad de Olite, a partir de 1407 con Carlos III. Un problema administrativo entre las diferentes merindades, que tenían roces porque algunos pueblos no estaban bien delimitados y no se sabía a qué merindad pertenecían, pues obligarán al soberano a convertir o a generar una nueva merindad en el centro, a la que además le aportará un castillo que evidentemente es el que surgirá en Olite. A este respecto debemos de diferenciar: Olite no es un castillo, aunque utilicemos ese concepto, sino que es un palacio, es una residencia. Más allá de que tenga muros, torres, posiciones elevadas, el modelo constructivo esencialmente tiende hacia el palacio. Y también debemos de tener en cuenta que está restaurado. Esto es una cuestión que también vamos a mostrar a lo largo del curso en el ámbito de aquellos castillos que hayan sido en su momento retocados en el siglo XX o en el siglo XXI. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la restauración también tiene influencia de quien lo ha hecho. En este caso mostraremos imágenes antiguas de Olite y veremos que buena parte de algunos muros pues no son lo que se ha trazado a posteriori. Incluso a día de hoy, dentro de lo que es el propio castillo o palacio de Olite, encontramos muros, escaleras que no dan a ningún sitio, porque no se sabe hacia dónde iban ni hacia dónde daban y están simplemente sin terminar. Por lo tanto, eso es una cuestión que hay que explicar y ver hasta qué punto se nos ha transformado Olite. De todas formas, siempre la idea es que es un palacio de recreo muy costoso. Veremos las ingentes cantidades de dinero que se pudieron llegar a gastar en este castillo y en otro como por ejemplo el de Tafalla, y eso nos aportará una idea también de la situación del reino, con un rey gastando muchísimo dinero en sus castillos o en sus palacios, y un reino de Navarra terriblemente afectado por la peste negra y que casi no podrá aportar dinero para esas nuevas construcciones. Por tanto, Olite no lo debemos de considerar casi posición defensiva. Si en su día existió y fue castillo, es el parador nacional que hay al lado del palacio. Ese sí que era el castillo, pero ese también fue reformado, se vació por completo dejando solo sus 4 paredes, y lo que nos vamos a encontrar pues va a ser más o menos con un cubo, con el que podemos hacernos una idea de lo que podía ser el castillo. Luego, dentro de la propia merindad, nos vamos a encontrar con otro espacio referencial, que es Artajona. Obviamente Artajona es el ejemplo de un sistema de recinto defensivo asociado a iglesia-fortaleza. Ese es el ejemplo que vamos a poder estudiar en Artajona. Ahí vemos un doble sistema amurallado, una torre o donjon, que es la torre del alcaide de la fortaleza, en una de las puntas, y en la otra punta, utilizando la propia iglesia de Artajona, otra posición defensiva. Eso sucede con mucha normalidad en la mayoría de los castillos navarros asociados a población. Debemos pensar que la iglesia es de los pocos edificios que están construidos completamente de piedra a lo largo de la Edad Media, por lo tanto tiene una doble finalidad, la religiosa, pero en caso necesario también la militar, y eso lo vamos a poder observar en diferentes iglesias de pueblos, por ejemplo de la Merindad de Estella, donde vamos a ver que tienen hasta matacanes, tienen posiciones de defensa, puntos de tiro y de observación, y no son solamente iglesias. Artajona incluso llega a tener en su parte superior, la gente que lo haya podido visitar lo sabrá, y la que no se lo contamos ahora, tiene una ronda. La propia iglesia tiene una ronda por la que se puede andar para hacer, digamos, el pase militar a la hora de observar esa posición. También hablaremos de otros castillos de menor importancia, pero también con los que contamos de documentación y algunas referencias históricas, como puede ser el de Cafarroso, que está muy transformado, el de Falces, que tiene una asociación de cuevas, el de Funes, el de Guerga en la Peñanzué, donde podremos observar también esa punta defensiva que era otro acceso de control del reino, La Raga, Milagro, Murillo, Peralta, Tafalla, Sujué, Santa Cara. De todos ellos iremos explicando cosas de interés y iremos aportando lo que son su historia, porque además estos castillos son tenencias ya desde el siglo XII y por lo tanto las vamos a encontrar a lo largo de la Edad Media navarra.